exactamente. Por ejemplo, hoy día estaba atendiendo a un adulto mayor que quiere ver una cuenta que tenían en un banco, creo, ¿no? De su papá, creo, ¿no? Han encontrado una tarjeta y no sé qué. Viene haciendo el trámite, ya va a ser como 5 meses y no lo atienden y me contacta, ¿no? Entonces hoy día lo fui a ayudar y ¿sabes qué? El banco nos pide que todo el trámite que el señor ha hecho desde hace 5 meses, 6 meses atrás, no, meses, no, años, se lo han devuelto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que está mal procesado, que no le pueden dar ni siquiera le dan información, ¿no? Que por qué no procede, porque él no es cliente del banco, sino el cliente del banco era el papá. Entonces, toda documentación tiene que entrar a nombre del papá. El papá ha muerto ya hace 14 años, creo, atrás, pero tiene que estar a nombre de él. Él es el cliente del banco. Mira tú, han pasado, no, 5 meses, 5 meses o 5 años creo que es, de gestiones para que yo entre ahí y recién a mí me expliquen ese problema por el cual no procedía. Bueno, en estos momentos ya estamos en vivo. Ok. Gracias. Con tu permiso, entonces, comenzamos. Sí, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Para nosotros, la Central Informativa del Adulto Mayor, es un gusto poder volver con ustedes a partir de esta fecha, en este año 21. Después de unas largas vacaciones, retomamos el trabajo para poder desarrollar en estos horarios un programa que lo estamos denominando lecciones temáticas, a donde vamos a tocar algunos temas específicos de problemáticas que han sido levantadas a pedido, ¿no?, de ustedes, a pedido de los profesionales y también de las personas mayores que tienen a bien de escucharnos, ya sean de forma asociativa o de forma individual. El tema que casi todos, en gran mayoría, 72% de los 320 pedidos que hemos recibido, tiene que ver con los derechos de las personas mayores. Quieren conocer realmente qué cosa es lo de la convención. Ellos creen, no tienen mayor precisión sobre esto y quieren saber qué va a pasar con los adultos mayores y con la firma de esta convención que al fin el Congreso se ha dignado en regularizar, ¿no? Porque en realidad era un trámite que estaba aguantado. Entonces ha habido una regularización, ya lo han firmado, lo han pasado al presidente y eso tenía que ir vía relaciones exteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente Mechita Viera, que es nuestra abogada, nuestra doctora en leyes, a quien hemos invitado, lógicamente, para hablar sobre toda esta temática esta tarde, nos va a dar tanto conocimiento que vamos seguramente a terminar esta noche aprendiendo un poco o recordando un poco más sobre qué significa este documento, ¿no? Y por qué es tan importante conocerlo, por qué es tan importante, ¿no? Reconocer el momento en el cual se firma esto, ¿no? Y también quizá pedirle a Meche, ella como especialista en leyes, ¿no?, porque ellos tienen una visión muy especial, también nos ayude a analizar cómo y por qué el pedido de casi toda esta población que nos escucha haya pedido conocer un poco más sobre los derechos, cómo el tema de los derechos, para mí que soy trabajadora social y gerontóloga, está muy relacionada al tema de la dignidad, al tema de la ciudadanía del adulto mayor, ¿no? Antes que viejos, somos personas con derechos y creo que tiene que ver por ahí. Pero Meche seguramente, usando todos los elementos legales, nos va a hacer entender un poco más cómo y por qué la importancia de saber y conocer sobre los derechos, ¿no? Y qué tienen que ver esta firma que recientemente el Congreso ha
ha puesto en estos documentos y ya somos parte, será, de la convención. ¿Y qué cosa quiere decir eso para nosotros? ¿En qué y para qué nos beneficia a los adultos mayores del país? Vamos a dar entonces la bienvenida a la doctora Mercedes Viera, conocida ya por nosotros, parte integrante de nuestra lista, a quien personalmente admiro muchísimo y quiero esta tarde reconocer su voluntad de servicio, porque cada vez que la convocamos, siempre está a nuestro lado y siempre está para enseñarnos. Mechita, muchísimas gracias. Creo que lo que sabemos de leyes, lo sabemos mucho gracias a ti, ¿no? Por lo menos nos situamos mucho gracias a lo que tú nos enseñas a reconocer, a interpretar y a darle el valor correspondiente a esto. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y tienes todo el tiempo necesario para poder abordar estas interrogantes que te he planteado, que son el pedido, ¿no?, de la población que nos escucha, de los profesionales que nos escuchan, ¿no? Y de algunas organizaciones que también nos escuchan, ¿no? Luis, no sé si antes que comience Mechita quieras decirnos Bueno, algo. bueno, no sé, simplemente pues reiterar ese agradecimiento a, como siempre, a Mercedes Viera, siempre tiene esa disposición para colaborar, para participar, y hay que recordar siempre que pertenecer es participar. Esto es muy importante, porque yo digo, si yo digo, yo pertenezco a tal institución, significa que participo, que estoy presente en las reuniones, que tengo que hacer, y yo creo que ese es un mensaje que todos debemos tener y seguir el ejemplo de Mercedes, de Patricia Vargas también, que también ha estado apoyando en varios eventos. Realmente hay que aplaudirlos a ellos. Eso es todo por ahora. Muy bien. Gracias, Luis. Creo que tienes toda la razón. Y justamente un tema de pertenencia, sobre la pertenencia, vamos a tener también tiempo para ocuparnos. Mechita, por favor, te esperamos. Muchísimas gracias. Somos todo oídos para aprender de ti esta noche. Buenas noches con todos, con todas. Sí, efectivamente me parece importante iniciar este nuevo ciclo dentro de la central, porque creo que lo que soporta todo el trabajo que se hace, a favor o con las personas adultas mayores, está basado en los derechos humanos, ¿no? Por eso es que nuestra convención, esa convención que tanto nos ha costado, se llama Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ¿no? Lo quería un poco conversar previamente sobre cómo es que esto nace, ¿no? Tenemos que existe en el mundo desde el año 1948 un sistema internacional de protección a los derechos humanos, ¿no? Cuando aparece la ONU, ¿no?, aparece la OEA, aparecen estas organizaciones internacionales que lo que tratan es de establecer mínimos, ¿no?, bajo los cuales ya nadie puede tratar o nadie puede tratar a las personas, ¿no? Entonces, en el 48 probablemente el tema de la vejez y el envejecimiento no eran tan fuertes. Piensen que recién salía el mundo de la Segunda Guerra Mundial y las enfermedades a costa justamente por la guerra y además por la calidad de vida, las personas no vivían tanto, ¿no? Tenían una vida de 50, 60 años. Claro, siempre han habido, y en todas las culturas se han encontrado personas que han podido vivir muchos años más, pero no es el conjunto de la población la que ha logrado, ¿no? Sabemos de personas que han llegado a los 100 años, hace mucho tiempo, pero no en esa cantidad, ¿no?, y con esa calidad que comenzó a existir cuando ya, a partir de los años 60, 60, 70. Es por eso que recién, por primera vez, se da una asamblea sobre envejecimiento en el año 1982, cuando se establece un plan de acción internacional sobre envejecimiento.
ya en ese tiempo era poco lo que teníamos nosotros, ¿no? En ese tiempo nosotros éramos, o sea, la población adulta mayor en el Perú era el 7%, ¿no? Entonces era realmente, relativamente, no era de tanta importancia para el Estado. Es ya en la segunda asamblea de Madrid, cuando se da el plan de acción internacional, ¿no? Sobre envejecimiento en el 2002, es que comienza ya a haber, digamos, una mirada más, más importante, no solamente de los estados, sino también de parte de la propia, sociedad civil, que ya comienza a participar, ¿no? Con más fuerza. Y lo que se decide, al menos en América Latina, es que pudieran haber conferencias intergubernamentales que permitan saber cómo es que este plan, ¿no?, internacional que se firma en el año 2002 en Madrid puede ir cumpliendo. Es así que en el 2003, o sea, el año siguiente, se realiza, gracias a la CEPAL, la primera conferencia en Santiago de Chile, ¿no? Que es la que sienta las bases para pensar en la importancia de que exista normas que vean por el envejecimiento en América Latina. Es cierto que ya en ese tiempo había en el primer mundo ya un envejecimiento que iba avanzando, pero se pensaba que la pobreza no iba a permitir que las personas vivieran mucho tiempo, ¿no? O sea, teníamos que de cada 100 personas, solo 7 eran adultas mayores. Pero eso comenzó a ser distinto porque efectivamente nosotros en el 2003 habíamos pasado una guerra interna, teníamos una situación habíamos tenido una situación muy complicada en los años 80. Entonces, ya en el 2000, después del 2000, comienza a haber como que un despertar de todas estas, de todo este trabajo a favor y con las personas mayores. Las propias personas mayores comienzan a formar sus propias asociaciones, comienzan a formar sus propios espacios de conversación con el Estado, y eso es importante porque permite que en el 2007, cuando es la segunda conferencia regional intergubernamental, ya se hable, ¿no?, de una sociedad para todas las edades y de una protección social basada en derechos, ¿no? Porque una cosa es que venga, ¿no?, papá gobierno y diga, bueno, yo voy a proteger a las personas mayores. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? No, la idea es que estos derechos nacen de las propias personas mayores, ¿no? Y es así como se firma la Declaración de Brasilia. Los estados se comprometen a trabajar por una convención en el seno de la ONU sobre vejez y envejecimiento, ¿no? Porque ya se comienza a hablar de que no las personas mayores son sujetos de derechos, y no solamente pobrecitas, no vulnerables que hay que proteger. Pero se trata este tema como un tema para las Naciones Unidas. El desarrollo, como vemos, ¿no?, en el año 82, el desarrollo de lo que es el primer mundo era mucho más, ¿no?, que nosotros. O sea, nuestras diferencias eran muy grandes. Es por eso que ya en la tercera conferencia intergubernamental del año 2012, ¿no?, se establece que se va a respaldar la labor de un grupo, ¿no?, que pueda trabajar el tema en la ONU, pero también nos damos cuenta, o sea, es visible de que más bien en la región de América Latina y el Caribe, las personas adultas mayores vienen envejeciendo de una manera más pareja. Entonces, que hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto a nivel de América Latina, ¿no? Y esto significa que había la posibilidad de poder elaborar una convención interamericana, ya no en la ONU, no todavía no en la ONU, porque las diferencias entre Asia, América
y el África y Europa son muy distintas, ¿no? Y más en ese tiempo, o sea, en el 2012, recuerdo que la esperanza de vida, no sé cómo andarán, pero la esperanza de vida en África era pues de 50 años, ¿no? Mientras que nosotros, ¿me escuchan? Sí. Mientras que nosotros tenemos, pues, ya teníamos en el año 2012 una esperanza de vida de 70 años. Entonces, y en el Japón es de 80 años. Entonces, hay demasiadas diferencias, entonces había que hilar más fino. Mientras que en América Latina, sí, pues, efectivamente teníamos más o menos las mismas características. Es entonces que se crea una reunión, o sea, en una reunión se crea un grupo de trabajo, ¿no? Sobre la protección de los derechos humanos, para que elabore un informe si era efectivamente importante poder trabajar el tema de los derechos humanos de las personas mayores en América Latina. Y es así que luego de reuniones que siguieron entre el 2011 y el 2015, que fueron 58, o sea, no es que salió de la mente de alguien, estas reuniones además 50. No fueron solamente de los estados, estas reuniones fue con organismos internacionales de protección de las personas mayores, con asociaciones de personas mayores. En realidad sí ha sido un trabajo bastante importante, ¿no? Y es así como en el 2015, cuando ya este grupo de trabajo que se había creado para para conocer cuáles eran los derechos de las personas mayores y qué es lo que se tenía que hacer, presentan, ¿no? A la OEA, presentan la convención que piensan que puede ser algo importante para las personas adultas mayores de la región. El 15 de junio del 2015, en la asamblea, porque las asambleas son cada cierto, cada cierto tiempo, y generalmente son en junio, que es la época de primavera en el norte, es que se trabaja esto, ¿no? Se da este caso y bueno, es aceptado por todas los países que asistieron, ¿no? Porque acá hay varios temas que a veces se confunden, ¿no? Si se ha ratificado, si se ha firmado. Solamente se firma en los países que están en la reunión en la que se aprueba esta convención. Pero luego ya cada uno de estas personas que han firmado y los que no han firmado igual, cuando regresan a su país, ven la forma de que esta pueda ser ratificada, ¿no? Y es así como nosotros, y digo nosotros porque realmente en eso sí nos comprometimos mucho desde Helpage International, en poder trabajar con la sociedad civil, donde estuvieron todas las organizaciones, y creo que ya la central existía, yo no estoy muy segura, pero por lo menos en el 2000, todavía estábamos recién todavía. Claro. Entonces, sí, en ese momento es que se trabaja ya el tema de cómo hacer de que el Estado peruano acepte esta convención. Un segundito, ya tengo mi gata que se me ha metido por acá. Ella también quiso participar. Es que quiere aprender. Sí, ella también quiere aprender. Bueno, esa, qué bárbara. La engreída. Sí, una engreída. En el 2015, cuando regresan los países, los delegados de los países miembros de la OEA a su país, comienzan a hacer, pues bueno, tienen que presentarlo a través de Relaciones Exteriores, esta propuesta. Claro. Y para que la convención sea convención, entonces tiene que, por lo menos, haber ratificado 2 países. En el año 2016 ratifican tanto Uruguay como Argentina, no, Costa Rica, ¿no? O sea, Costa Rica y Argentina son los 2 primeros que
deciden ratificar esta convención, y es así como ya la convención se vuelve una convención interamericana, ¿no? O sea, pero, y ya tiene, digamos, ese estatus, ¿no? Y tiene un número de registro en las Naciones Unidas, en la OEA, que es, bueno, tiene un número desde el año 2017 cuando se da esta ratificación. Durante el tiempo que ha transcurrido, o sea, desde el 2015 hasta la fecha, ya hay 7 países que han ratificado, ¿no?, esta convención, pero tiene que además no solamente ratificarla como ha pasado acá, sino que también hay que depositarla en la OEA. O sea, es toda la documentación en la que se ha trabajado en el país, tiene que estar depositada en la OEA. Eso, en el caso de Perú y Colombia, que la han ratificado, aún no han presentado, ¿no? Todavía no se sabe que haya sido depositada. Si llega a tener 10 países que ratifican, ya eso es muy importante, porque ya la convención puede crear mecanismos, ¿no?, específicos para seguir y saber si efectivamente los países están cumpliendo con la convención. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos a veces se crea, o sea, cada 4 años se tiene que haber una reunión para ver cómo va. Estas reuniones intergubernamentales que se han ido dando se convierten ya en digamos, unas reuniones no solamente para hablar la importancia, sino para ver efectivamente cómo es que los países están cumpliendo, ¿no? Y establece además también algunos mecanismos específicos de monitoreo, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, formalmente se tiene que hacer. Pero yo lo que creo que lo más importante es establecer cuál es la estructura y los contenidos de la convención, ¿no? La convención tiene 7 capítulos, ¿no? Tiene 41 artículos, ¿no? Y a través de estos 41 artículos tenemos 26 derechos protegidos, que son los que se establecen en esta convención. El preámbulo, todos los preámbulos tienen que ver con la importancia que tiene la importancia que tiene el poder trabajar con las personas mayores y evitar la discriminación por motivo de la edad. Ese es el principal, digamos, es el punto, el meollo que tiene la convención. Evitar o tratar el tema de la discriminación por motivos de edad y lograr que todos los demás derechos, ¿no?, puedan ir hacia que eso no se dé, ¿no? Y que no exista, por tanto, no exista ningún tipo de violencia que vaya contra, claro, se alinean para evitar la violencia, para darle dignidad e igualdad a todos los seres humanos, ¿no? Porque mientras las personas mayores sean maltratadas o puedan ser excluidas, no vamos a lograr que la sociedad pueda respetar en general todos los derechos humanos, ¿no? Y además también ver que la persona, a medida que envejece, debe de disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación, que creo que es el punto que digamos, que es mejor para nosotros, porque es la participación de las propias personas en todas las esferas, ¿no?, de la sociedad, como es la esfera social, económica, cultural y política. Entonces, como les decía, son 26 derechos, ¿no?, que están establecidos, pero que yo quería darle una fórmula que yo, quizás más tarde te paso, Mercedes, Luigi, un pequeño PPT que hice, pero que tengo un problema con la computadora y he podido pasarlo juntamente. Pero qué bueno.
se habla de que la convención tiene una triple dimensión de derechos. Una que es de los derechos emergentes, o sea, esos derechos nuevos, un poco hace un rato estabas preguntándote, derecho a la vida integral, sí, son nuevos, porque no había antes, ¿no? El derecho a la vida y dignidad de la vejez, el derecho a la independencia y autonomía y de los cuidados a largo plazo, ¿no? Esos tres son los derechos que nacen, ¿no? Nacen con la convención, nacen como, digamos, tienen su mayoría de edad con la convención. El otro son los derechos que ya tenemos todos, ¿no? Y que están, digamos, están vistas en derechos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero que en un caso son, por ejemplo, tienen nuevas interpretaciones, ¿no? ¿Qué significa una vida sin violencia en la vejez? ¿No? O sea, no es lo mismo. Qué interesante. Esa es la parte de nueva interpretación. Por otro lado, también la igualdad y la no discriminación por razón de edad, ¿no? Y una cosa que me parece básica, especialmente en estos momentos, el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, ¿no? O sea, porque realmente a veces, como siempre decimos, ¿no? Va la persona mayor con su hijo y el médico le explica al hijo todo lo que tiene que hacer, pero no se dirige a la persona que es la que está digamos, teniendo el problema de salud. Entonces, esa información, y además la decisión, ¿no? A veces la decisión de poner a una persona en una casa de reposo o llevarlo al hospital es la decisión de la familia y no de la persona mayor. O sea, a veces ni se le consulta. O sea, uno si efectivamente puede decir, bueno, yo sé que necesita mi padre, que necesita mi tío, que necesita esta persona, pero tenemos que pedir permiso, ¿no? Y eso es lo claro. Esa es la nueva interpretación que se le está dando a este derecho que ya está vigente, ¿no? El otro tema ya es una ampliación de contenidos, o sea, de esos derechos que son derechos ya reconocidos como el derecho al trabajo, a la salud, a la justicia, a la educación, a la cultura, a tener un ambiente sano y a la recreación, son temas que existen, pero que se les da ese contenido mayor. Por ejemplo, lo que tú decías hace un rato, Mercedes, sobre el derecho al trabajo, ¿no? O sea, cómo ese derecho se vuelve distinto si se habla de persona adulta mayor que si se habla de un joven de 18 años. Claro. ¿No es cierto? Un joven de 18 años tiene miradas distintas y también tiene cosas que se tienen que ir trabajando. Y por otro lado, ya la tercera dimensión son los derechos extendidos. ¿Qué quiere decir esto? El derecho, por ejemplo, a la accesibilidad y a la movilidad personal, ¿no? Y el otro tema es a las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, ¿no? ¿En qué lugar se encuentra la persona adulta mayor en el caso de que haya un problema humanitario? Eso creo que es algo en la que estamos... un sismo, por ejemplo. Un sismo, y entonces, ¿a quiénes se les va a dar la preferencia cuando llegan los camiones? O las vacunas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de un problema, así por ejemplo, lo que nos comentaba, ¿no? O sea, cuando hubo los últimos problemas en el año 2018, pues, ¿no? Que hubo las inundaciones, llegaban los camiones y llegaban y la gente corría a que les den las cosas. Y a una persona mayor, ¿qué posibilidades tiene de hacerlo así, no? O sea, ¿quién ayuda, quién da a las personas mayores? Eso no es algo que sea fácil de entender, ¿no? Y el problema del crédito también, ¿no? A raíz de estos problemas del terremoto que hubo en Ica, en esta zona, hubieron muchos adultos mayores que perdieron su casa, ¿no? Y no son sujeto de crédito, no son sujeto de ayuda, ¿no? Porque son ancianos. Claro, entonces justamente para estas situaciones es que la convención brinda, ¿no? esta nueva mirada, ¿no? De unos derechos extendidos que no existían antes. Interesante. Ahora, eso es en el tema de los derechos, ¿no? Pero creo que es una de las cosas importantes que tiene esta convención,
son los nuevos significados, ¿no?, que deben de tener las personas mayores en relación a la sociedad, ¿no? Y que las personas, toda la sociedad pueda tomar conciencia de esta realidad que para nosotros es nueva, para mucha gente es nueva, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice la convención es que que los países deben adoptar medidas para lograr divulgar y capacitar progresivamente a toda la sociedad sobre la convención, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, una tarea que le pone al gobierno, ¿no? O sea, ¿en qué medida va a lograr esa divulgación y esa capacitación? El otro tema es impulsar acciones de divulgación, ¿no? Promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor y evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas de la vejez. Entonces, ese es otro tema en el que el Estado tiene que trabajar. Qué interesante. Y esas son como, digamos, obligaciones que tiene el Estado. Desarrollar además programas para sensibilizar a la población, claro, fomentando la paz. ¿Sí? A rato creo que se me congela. Bueno, decía que era desarrollar programas para fomentando que no se te escuchó. Desarrollar programas para sensibilizar y fomentar la participación de las organizaciones en el diseño y formulación de los programas que se haga para las personas mayores. O sea, no como siempre pensamos, ¿no? O sea, no es que venga el Estado y diga, bueno, las personas mayores necesitan tal cosa. No, tiene que ser con las personas. O los mismos profesionales a veces que estamos a cargo de asociaciones, de grupos, nosotros tomamos decisiones, muchas veces sin consultar a ellos, porque suponemos que nosotros tenemos la capacidad de decidir por ellos. Eso es lo que se establece, es que todos estos programas que vengan desde el Estado tienen que tener, tienen que desarrollarse con las personas adultas mayores. Y el otro tema, el cuarto, es promover la inclusión de contenidos que propicien la comprensión y aceptar la etapa de envejecimiento en planes y programas de estudio, ¿no? Porque el envejecimiento es un tema nuevo, ¿no? Para la sociedad es un tema nuevo. A veces se cree que no, ya cuando uno envejece pues se acaba la vida, o quiere ponerse 20 cosas para parecer más joven y aparece todo eso de, ¿no?, que esta clima te va a quitar 10 años y la otra 10 y al final uno va a acabar sin años. No, pero además también que hayan estudios en los diferentes niveles educativos para investigar sobre cómo es el proceso de envejecimiento, no solamente no necesariamente en las personas de la ciudad, sino también del campo, ¿no? Y que cómo es que las diferentes vidas que puedan tener, o sea, la vida que lleva una persona desde que nace hasta el final, cómo eso va configurando un proceso que viene a ser un poco ya no solamente de una persona, sino de toda una colectividad. Ahora, los mecanismos de seguimiento que establece, que se van a establecer cuando ya sean 10, solamente nos falta un país para ya ser los 10 que tengamos ratificada la convención, es el comité de expertos, ¿no? Entonces, la OEA, la OEA tiene la facultad de designar a una persona, ¿no?, por país, ¿no? Y luego esas personas son las que van a implementar la convención, ¿no? Y van a ser responsables de analizar los informes que cada país debe de presentar a la OEA todos los años. Entonces, qué interesante. Eso va a ser cada 4 años, ¿no? Todos los años presenta un pequeño informe, pero al cuarto año es que ya se establece, digamos, a ver cómo va, quiénes como han una evaluación. Ajá, exactamente, ¿no?
Y luego, justamente con todo eso, es que ellos van a establecer recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la convención, ¿no? Porque, claro, eso no podemos decirle pues al gobierno, ya mañana tienes que tener todo lo que dice la convención, pero sí se tiene que establecer un planteamiento, un plan, ¿no? Y decir, bueno, de acá a 4 años vamos a conseguir esto y esto, ¿no? Ya después vamos a conseguir lo otro. Entonces, ese cumplimiento progresivo es lo que va a tener como, digamos, como tarea este comité de seguimiento. Sí, comité de expertos, ¿no? Pero por otro lado, y eso es importante también, pueden haber peticiones individuales. Es decir, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental que legalmente reconocida o no, ¿no? Que sea de uno de los Estados miembros, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de alguno de estos artículos de la presente convención. Ah, mira, qué interesante. O sea, nos dan apertura para que alguna organización pudiera levantar alguna observación. Claro, si se ve que hay, digamos, hay una violación de los derechos, entonces sí puede haber, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser el propio Estado, sino al contrario, no son las personas, ¿no? Individuales o en un grupo, ¿no? Puede presentar esto, ¿no? Y así es como las cosas se van trabajando, ¿no? Ahora, yo lo que quería también comentarles es que la importancia de esta convención, ¿no? Sí. Esta convención es la primera convención en el mundo sobre las personas adultas mayores. Hasta ahora no hay otra convención que se haya firmado, ni que entonces realmente esta parte del mundo, o sea, América Latina, está entregando el primer tratado jurídico vinculante, ¿no? Y cuyo sujeto específico son las personas adultas mayores. Entonces es muy importante porque nos pone, digamos, a la cabeza de las otras organizaciones de derechos humanos y a los otros países del mundo en el tema de personas mayores. Y cómo es que estas colectividades van a poder vincularse para poder hacer que los derechos sean respetados. El aporte no es solo sobre el contenido, sino que pretende que la sociedad se involucre en los problemas e intereses específicos de la población adulta mayor, ¿no? Y entregando normas, entregando lineamientos que se hacen efectivos a través de la existencia de un rol activo y mancomunado del Estado, la sociedad civil, las propias personas mayores y sus familias. O sea, esa creo que es la importancia que tiene, ¿no? No tanto por lo que nos estamos convirtiendo como región en la principal dentro del mundo, pero además también por este rol que nos estamos dando, ¿no? Para poder tener una mejor calidad de vida para todos nosotros, ¿no? Porque acá ya, bueno, por lo menos yo ya soy adulta mayor, entonces sí siento que me siento como parte de toda esta importante convención que estamos teniendo. Claro. Bueno, eso es lo que más o menos quería comentarles. Yo no sé qué preguntas para poder ir trabajando el tema, ¿no? Sí. Meche, la verdad, interesante la forma como nos has hecho entender un poco más ahora, ¿no? La importancia de la convención, qué cosa es esto realmente, y algo que a mí me ha ayudado mucho es a entender por qué le decíamos vinculante, ¿no? Entonces, claro, vinculante no solo porque ¿no? Está vinculado a, sino que también hay una gran capacidad de promover, de recibir, de escuchar, ¿no? De evaluar, ¿no? Y que esto no solo esté en manos de los expertos, sino también de los mismos usuarios, que creo que esa apertura es buena, ¿no? Porque la socializa mejor, ¿no? Y hace un ejercicio verdadero de participación, que es al que nos invitan a los adultos mayores a desarrollar, ¿no?
Claro, claro, y es vinculante también porque las personas, si es que sienten que no se está cumpliendo, puedan reclamarle, primero al Estado, ¿no? Pero también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, porque ya esa vinculación con la convención no se puede romper, ¿no? Entonces, al no poder romperse, el Estado se obliga a establecer a cómo va digamos, cómo va a ser cumplida, ¿no? La convención. Y yo creo que eso es importante porque además eso nos da el pie a poder priorizar cosas que no las tenemos a veces muy claras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿no? Que hemos tenido ahora esto de la vacuna, de la pandemia, o sea, sí podemos establecer, ¿no? Prioridades y que puedan beneficiar a toda la población. Meche, y eso también tiene que ver entonces con estos organismos hacia donde yo tendría que enfocar mis reclamos al Estado, ¿no? Porque el Estado, ¿quién me recibe? Quiere decir que las defensorías se deben crear entonces defensorías del adulto mayor o de la persona mayor a todo nivel, porque ahora un poco como que está centralizado solo en un punto y no funciona en otros lugares. Nos meten en ese contexto de las personas en calidad de, ¿cómo nos dicen? Las mujeres, ¿no? Y con los niños también, ¿no? Entonces, no hay, cuando tú quieres denunciar un hecho con de adultos mayores, tienes muchas dificultades en las comisarías, en estos lugares, ¿no? Y todos, al final de cuentas, se centra por lo menos aquí en Perú, en el Mindes, y es difícil que te atiendan porque al final de cuentas, pues tienen todos los casos ellos y no atinan a desarrollar, ¿no? Y se van alargando y alargando, y no solamente es darle el apoyo psicológico a la persona, a la persona mayor, sino también de que le solucionen el problema, ¿no? Sí, yo creo que va a ser importante que establezcamos qué es lo que cómo vamos a trabajar el tema de la convención con el Estado, ¿no? Y en eso creo que la sociedad civil tiene que ponerse de acuerdo en cuál es el punto. Por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? O sea, las defensorías, ¿no? O sea, se supone que los CIAM deben de tener una defensoría que no ha funcionado en casi ningún caso, ¿no? Nosotros trabajamos mucho... No, ni existe. Ni no existe, ¿ah? No existe en el organigrama. Entonces, eso sí, o sea, si ya tenemos una convención que está hablando que lo principal, lo principal es ver cómo no haya una discriminación, entonces se tendría que pedir, ¿no? Que se establezcan estas defensorías. Pero no, ¿quién lo va a pedir? Y esa es una cosa importante. ¿Cómo nos vamos a organizar? Claro. Cómo están las organizaciones, y porque de las organizaciones tiene que nacer todas estas formas de protección de nuestros derechos, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos. Sí, la verdad es un menudo trabajo que va a conllevar mucha responsabilidad. Porque mira, en esta semana, el día martes creo que me llamó Luis y yo estaba muy triste, muy consternada porque no había podido apoyar mucho, ayudar mucho en una gestión a un adulto mayor que había sido sujeto de un maltrato en su casa, ¿no? Entonces, cuando fuimos a querer poner la denuncia por el maltrato que había recibido en la comisaría, no le quisieron recibir al señor, ¿no? Porque dicho sea de paso, esta persona que había sido maltratada, tiene problemas mentales, ¿no? Entonces él decía, no, es que yo no le puedo escuchar al señor, decía, no, tiene que venir con una persona que lo represente. Pero ¿qué persona le va a representar si la familia, quienes le debieran representar, lo habían maltratado, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en esos casos, no? Porque eso es un tema, ¿no? Y otro, por ejemplo, es el mismo señor, por ejemplo, a él le depositan su pensión en el banco, ¿no? Pero le cobra a la familia.
pero no lo atiende. Y él necesitaba comprar, en ese momento necesitábamos comprar unas pastillas que no cuestan mucho, que era un diclofenaco porque le dolía la espalda y el doctor dijo, dele esto. Y no podíamos porque el señor no tenía capacidad de ir al banco a retirar su propio dinero. Sí, porque hay, entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos nosotros? No fuimos a la comisaría para explicar, pero la comisaría nos dijeron sencillamente de que, bueno, no, que ahora todo es COVID, que lamentan mucho, pero que, por favor, que se vea, que vengan con un familiar, ¿no? Determinado. Sí. O si no, al final, ¿sabes qué me dijo? Conviértase usted en una tutora, ¿no? Usted inicia el trámite para ser la tutora. Es que no. Claro, claro. Sí, hay muchos vacíos que son bien complicados porque, como tú dices, no siempre es la familia es algo importante, pero ¿qué pasa cuando esa familia no está respondiendo? No responde. ¿No? Ahí está la cosa. Ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Porque si pues la familia es, como dice la ley, ¿no? En la Constitución, la familia es la responsable de las personas mayores. Pero ¿y qué pasa cuando no se cumple? ¿Qué pasa cuando en realidad en lugar de querer a esa persona la está maltratando? Maltratando. Entonces, no será pues el 100%, obviamente, ¿no? Pero sí ese porcentaje, ¿qué hace, no? ¿A dónde acude? No hay un lugar. Actualmente no hay. Se supone que el CIAN, pero no es, pues. Hay una defensoría, por ejemplo, la única que quedó fue la de Lima, pero yo no sé cómo estarán dando ahora, ¿no? Porque tampoco las personas no estaban muy involucradas en el tema, ¿no? No querían involucrarse. Porque a mí me pasó una pregunta. Temas así de violencia familiar, ¿no? Bastantes casos, ¿no? Bien complicado, principalmente, ¿no? El trabajo que haces allí, o bueno, yo he hecho allí, es el tema esto de citar la ley 30490, que es la ley del adulto mayor, ¿no? En la cual le informamos a la familia que esto está penado, ¿no? Sobre el tema de la violencia, y muchas veces generamos eso, ¿no? De que tienes que atender a tu adulto mayor porque si no te vas a la cárcel. Muchas veces le tenemos que decir eso porque de verdad la familia es la primera que genera esto, ¿no? La violencia, y tienes que concientizarla. Sí o sí tienes que concientizarla. ¿Quién más te va a ayudar? Eso es cuando hay familia, y nosotros tenemos un porcentaje increíble de personas mayores solos. No tienen familia. Entonces, ¿qué hacemos con estos adultos mayores? Porque ellos tienen posibilidades económicas, quieren vivir solos, quieren en su casa o su departamento, pero hay una serie de trabas para lograr sus otros beneficios, ¿no? Por el hecho de que ya tengan 80, 85 años, no pueden mover su dinero, no pueden comprar, o sea, es todo un problema esto. Es terrible. Sí, justamente pero acá. yo creo que justamente esas cosas tenemos que trabajarlas, pero como les digo, hay que trabajarlo para que las propias personas mayores lo respalden, ¿no? Claro. Porque no se ve como que si uno lo quisiera hacer para quedarse con las cosas de las personas mayores. O sea, sí hay bastantes problemas. También. Sí, también, ¿no? También hay mucho detalle en ese trabajo, ¿no? Cuando ven que tú intervienes, la familia es la primera que te acusa de interesada, ¿no? Ajá. ¿No? Sí. Ahora, sí, como dice Patricia, mira, tú logras, bajas a educar a la familia, les haces conocer de la ley, bueno, ese rato lo atienden, lo reciben al adulto mayor, pero luego, ¿qué hacen? Agarran y al adulto mayor que ha ido a quejarse y que ha sido motivo de que alguien le llame la atención a la familia, agarran a ese adulto mayor, lo meten al último cuarto y le echan llave, le ponen la reja y más ya no sale. Entonces hay todo un sistema también de maltrato, hay familias abusadoras, por supuesto, no estamos hablando de todas, como que también hay familias muy buenas, muy protectoras, muy cuidadosas, ¿no?
pero tenemos de estas cosas, y si estamos hablando de una convención que va a velar la protección, va a ir en contra del maltrato, tenemos que pensar en los maltratados, empezar a levantar, dice Meche, toda una estadística de estos maltratados y que esto se haga visible. Ahora, ahí tenemos un problema, Meche, ¿no? Y creo que tú alguna vez ya lo comentaste y nos diste la razón. Adultos mayores que no quieren sentar las denuncias porque dicen, ¿cómo voy yo a denunciar a mi hijo? No, qué barbaridad, no, sí, así nomás. Sí, justamente creo que lo bueno de la ley contra la violencia de la mujer y del grupo familiar sí da la pauta de que cualquier persona puede, en realidad, no necesita ser pariente para poder sentar una denuncia si ve que hay una persona que está sufriendo violencia. Entonces sí creo que hay algunas cositas que se han logrado, pero creo que lo más importante es justamente eso que yo les comentaba de lo que el Estado tiene que hacer, ¿no? Y no es que va a ser pues un hospital, ni va a ser un centro para personas mayores, sino básicamente cómo va a divulgar, cómo va a capacitar a la sociedad, cómo va a promocionar los derechos de las personas mayores y ver que se empoderen, ¿no? Que las personas no sientan que para mí es sintomático cuando hemos hecho algunas capacitaciones y a través de Lima, y uno pregunta, y la persona adulta mayor es como un niño y todo el mundo te dice que sí. Qué terrible. No hay forma. En todos los estados sociales me han dicho lo mismo. La persona mayor ya es un niño porque hay que verle. Entonces, ya de ahí ya nace todo la desprotección que tiene la persona como ser humano, ¿no? Una mirada infantilista, ¿no? Claro, y por eso eso es importante, que el Estado pueda desarrollar programas para sensibilizar a la población, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos exigirle o sea, ya como asociación que trabaja a los derechos de las personas mayores, es eso? ¿Cuál es el trabajo que tiene para sensibilizar a la población? ¿Cuál es el que tiene para capacitar, ¿no?, en los derechos de las personas mayores? O sea, no solamente es el hecho de darle CIS, de darle una pensión, que es muy importante, pero también cómo va a sensibilizar a toda la sociedad en beneficio de la persona mayor. Ahora, nosotros tenemos, y esa parte también es muy delicada, porque también tenemos que ser claros en que muchas personas mayores han sido maltratadoras. Ah, por supuesto, ¿no? claro. Cuando llegas a ser adulto mayor y has maltratado a tus hijos, les has dado de alma. Te la cobran. No, es una cuestión ya humana, ¿no? Humana, sí. El que, bueno, pues si me pego yo, ¿por qué lo voy a tratar bien? Si cada vez que yo no hacía algo, me botaba a la calle, me pegaba, me dejaba de hambre, qué sé yo, miles de formas de maltrato que hay. Entonces, ¿por qué yo voy a tratarlo bien? Por eso es que es la importancia de la cadena, es una cadena, hasta los nietos están ahí metidos, insertos. Eso es algo que tenemos que tener también claro, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad y en muchos lugares muy, muy violenta, ¿no? Hemos sido una sociedad violenta. Entonces, lo que pasa es una cadena de maltrato. Tenemos que ir cambiando, y eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar? Tenemos que modificar, ¿no? Ese cambio también podríamos trabajar esa posibilidad, ¿no? De cómo es que tenemos que educar, tenemos que capacitar, tenemos que divulgar, ¿no? Que las personas mayores no son cosas, sino son personas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por lo menos, lograríamos que lograríamos que la gente pueda entenderlo, ¿no? Porque a veces no se entiende, ay, mi papá me está fastidiando. ¿Por qué? Porque repite lo mismo todos los días y ya yo estoy cansada de decirle lo mismo. ¿No es cierto? Lo hemos escuchado.
Sí. No, ay, mamá, ya, no, ya me tienes harta con esa misma historia todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esas personas entiendan que no es que quiera molestarte, sino que ya tiene algún problema, ¿no?, de origen mental? ¿Cuántas personas, o sea, el no entender, ¿no?, cómo es el envejecimiento? ¿Y por qué no se entiende? Porque el envejecimiento es algo nuevo, ¿no? Probablemente esa que se queja de que su madre no entiende porque su madre nunca tuvo a sus sus padres murieron cuando era joven, ¿no? ¿Por qué? Porque la esperanza de vida hace 30, 40 años no era más allá de los 60 años. Así es. Entonces, Y esto no es, hay ¿no? no hay una costumbre, no hay una, yo he No hay escuchado. escuela, ¿no? No hay escuela. No hay escuela, y lo peor, yo he escuchado, me acuerdo una vez que casi hubo un problema terrible, que tuvimos que intervenir, y la hija le decía a mi abuela que era tan buena, se murió a tu edad, y tú por qué no te mueres, ¿no? O sea, es eso, pues, porque si ella era buena y se murió, ¿por qué no tú, que me estás molestando, que eres así, que eres así? Entonces yo decía, claro, porque no ha habido esa costumbre, ¿no? Y esta señora, bueno, la señora se le veía, digamos, fuerte, ¿no? Iba a vivir muchos años más, y yo le decía a la hija, te tienes que acostumbrar, porque ella te va a pasar, quizás, porque ella está bien, ella está sana, y tú tienes que ver cómo hacen, ¿no? Pero, y entonces, hay todas esas cosas que son por lo nuevo de de envejecer, ¿no? Que antes no era así, ¿no? Pues no era así, pues, ¿pero qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Y todos tenemos que ir acostumbrarnos, y esa forma, esa sensibilización la tiene que hacer y la tenemos que pedir al Estado. Claro, pero también a nosotros, porque a los profesionales, ¿no? Porque creo que ya estamos en una etapa, Meche, en la cual todas las organizaciones que existen y que trabajan muy cerrados, ¿no? Hacen muchas actividades muy bonitas, hemos promocionado un envejecimiento saludable, la gente baila, canta, se enamora, vive feliz, dentro de los clubes, dentro de los CAM, dentro de los IAM. Pero afuera, ¿qué hemos hecho? La realidad está afuera. ¿Dónde está la proyección de nuestro trabajo hacia afuera? Ya, hemos logrado agrupar a los adultos, que como dice Meche, todo es un proceso, ¿no? Bueno, pues ya hemos logrado todo eso. Creo que ahora toca esa parte, falta esa parte de, como dice ella bien, de la visibilización del exitoso trabajo que tenemos acá, hacer que la gente lo vea, hacer que la familia participe, a salir ya a la comunidad para hablar de los derechos, de las oportunidades, de hacer entender al final de cuentas que tú vas a envejecer conforme has vivido, y eso quiere decir, pórtate bien, pues, ¿no? Para que cuando seas viejo, tus nietos, tus hijos, te traten bien, ¿no? Porque lo que decía Meche es bien cierto, ¿no? Es cruelmente cierto. Hace 2 semanas hemos hecho una visita a un hospital, a un señor a un vecino que nos llama, nosotros lo habíamos hospitalizado, y por hospitalizarlo resultamos nosotros siendo los encargados de él, ¿no? Entonces, por haberlo llevado al hospital. Entonces, y tiene familia, ¿no? Y yo les toco la puerta a los hijos, porque los hijos tienen movilidad, tienen carro, está muy bien. Y ese día yo no tenía carro, ¿no? Porque los chicos se habían ido con los carros, yo no tenía cómo movilizarme. Y voy y le toco la puerta y le digo, hola vecinito lindo, le digo, ya han llamado del hospital, creo que a vuestro abuelito ya le van a dar de alta, ¿podemos ir a verlo? Alta, ¿y por qué no lo tienen ahí? Dice, ¿no? No, ¿a qué va a venir acá? Uy, Y luego, Dios mío. cuando logro conversar un poco más, nos dicen lo siguiente, ¿no? Mi abuelo nunca nos ha dado nada, nunca. Es más, cuando ha sido joven, ha maltratado a mi abuela y la botó de la casa, y él se fue con otra familia. Que le vayan a atender sus otros hijos, ellos tienen otros hijos. O sea, yo tenía que ir a buscar a los otros hijos para que le atiendan, y esos otros hijos se pelotean con estos hijos. Entonces el hombre está al medio porque ni los otros ni estos lo quieren atender. ¿Qué haces? Sí, ¿no? Eso es cierto, y especialmente en el caso de los hombres. O sea, yo eso siempre los fastidio cuando hago charlas ya gente más joven, miren cómo se puede terminar. Una vez tuve que ir a ver ese lugar que tienen las madres de en la parada, ¿no? Hay un local donde están
y todos son hombres. Ah, ya, sí, sí. Todos son hombres y hombres, Sí. y ellas pues reciben a cualquiera. Y yo pienso, pues, Sí, todos son varones. cuántos violadores, cuántos Sí. ladrones, cuántos, no, perversos acaban Sí. así, ¿no? O sea, También, tirados sí, sí, pues. en una cama. Bueno, por lo menos las madrecitas les dan pues su ropita y la comida todos los días, pero Y su comida. y bueno, y su familia, uno dice, bueno, qué mal la familia, pero ¿qué habrá hecho pues, para merecer eso también, ¿no? Hay O sea, de todo. Sí, pues. hay de todo, ¿no? Sí, sí. Eso es Elda, cierto. ¿querías participar? Perdón. Elda. Sí, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí. Aquí integrándome nuevamente con ustedes. Bien, muy bien, qué Sí, gusto, aquí bienvenida. escuchándoles, ¿no? Precisamente un tema muy, muy álgido, muy interesante, muy importante para las personas adultas mayores. Digamos que se podría decir que es un tema de preocupación nacional también, ¿no? Porque el maltrato existe, el maltrato está ahí, muchas veces invisibilizado. Todos los casos que ustedes están comentando es real. Realmente el maltrato viene por muchos factores, nosotros sabemos, ¿no es cierto? Bien, y hablando sobre lo que dice la abogada aquí, la señora Mercedes, de que es importante la sensibilización con nuestra sociedad. Empezando por nosotros mismos como profesionales, como dice usted, también como personas ¿no? de diario vivir en su hogar, empezando por nuestros hogares. Asimismo también tenemos la necesidad de hacer estas campañas a través de estas vías que ahorita estamos transmitiendo, ¿no? Por vía, las vías de redes sociales, que nos están permitiendo llegar a mucha gente. De repente en este momento no, pero en algún momento llegan a ver esto y lo van a poder escuchar, lo van a poder analizar para ver cuánto de importancia tiene eso de los derechos de las personas mayores, porque todos van a llegar a esa edad y en algún momento van a también exigir ese mismo derecho que ahora de repente no lo toman en atención con sus adultos en este momento. Entonces, hay que seguir con esto, ¿no? De la difusión que estamos realizando. No solamente en este mes, también en nuestra casa, en nuestros barrios, con los vecinos, así como ustedes también que colaborar con sus vecinos, con la persona que tengamos al lado o en los centros de trabajo, digamos, en los centros educativos, qué sé yo, donde sea que vayas, ir siempre tratando de hacer esa sensibilización para que toda persona, no solo el adulto mayor, sino también los jóvenes, sepan sobre los derechos de sus adultos mayores en casa. De esta manera también crear, estimular, ¿no? Actitudes positivas, actitudes comprensivas, de generosidad, de entendimiento hacia las personas mayores. Entonces, todo eso va a ser como, digamos, como un trabajo de, también no solamente de difusión, sino de prevención para que el adulto mayor tenga un mejor trato, de prevención para que el adulto mayor tenga este envejecimiento digno, saludable, de respeto a sus derechos, ¿no? En donde sea que se encuentre. Muchas veces, como dicen, el adulto mayor no se queja del maltrato. ¿Por qué? Porque muchos de ellos o están en soledad o sí están en familia, pero dependen, son dependientes de la familia. Entonces, no necesariamente porque tengan un problema cognitivo, no necesariamente porque tengan una discapacidad, pero ellos se encuentran dependientes de la familia, tanto así que se asustan de denunciar, de hacer sus descargos cuando algún vecino se apiade y dice, no, pero lo maltrata. Ellos no quieren hacerlo porque tienen miedo a que los dejen, lo abandonen, o lo encierren, como mencionó usted. En el peor de los casos, los lleven a un asilo. Entonces, a medida que nuestra sociedad envejece, debemos de trabajar muy duro en este tema y en muchos otros que es también esto, digamos, son problemas sociales para ellos. Entonces, lo que deberíamos hacer es establecer los mecanismos de protección para todo este sector que cada vez se vuelve vulnerable. Hay muchos que sí están empoderados, ¿no? Porque estamos viendo una dimensión diferente ahora. Pero también hay muchos otros que sí se están volviendo vulnerables día a día, a medida que transcurren los años. Entonces es necesario también
que dentro del gobierno también se implementan las políticas de bienestar para este grupo poblacional. No sé qué otra cosa más ustedes también podrían seguir aportando. Gracias por permitirme la palabra. Hola. Entonces, a seguir nosotros pues, promoviendo estas actividades día a día, los 365 días del año, la central informativa, acá con nuestro amigo Luis Vidal, con mi maestra Mercedes, y todos los participantes que son de tanto nacionales como internacionales. A seguir adelante. Claro que sí. Gracias, Elda. Te decía, justamente lo que hemos planteado, lo que has planteado hoy día, estamos tratando de hablar, y Meche, el tema del día tiene que ver con la convención, con este documento tan importante y sus efectos vinculantes. Y estamos viendo cómo toda esta problemática debiera tener espacios a donde nosotros pudiéramos hacer las denuncias y pudieran ser levantadas estos reclamos. Estos reclamos realmente sirven. Entonces, en eso estamos. Nos aportas mucho, de verdad, muchísimas gracias. Sí, Meche, ¿tienes algo que comentar del...? Sí, ¿cómo? Le decía a Meche si había algo que comentar a Mechita, si tenías algo que comentar de lo que habló Elda. Tuvimos mucha interferencia, pero creo que le hemos podido captar por dónde iba su punto de vista. Sí, pero no, yo la verdad es que no le he escuchado bien, o sea, así se recortaba. No me atrevo a decir algo porque no tengo muy claro lo que ella ha opinado, ¿no? Sí, ella hablaba de trabajar acciones y actividades, ¿no? Que tengan que ver con no solo con la promoción, sino también con la prevención, ¿no? Entonces, justo yo trataba de resumir en esos dos conceptos, ¿no? En esos dos términos muy grandes, ¿no? Su participación de esta noche, y comentaba de que justamente tú habías planteado, ¿no? Esta tarde en tu conferencia sobre los efectos vinculantes de la convención y cómo este hecho iba a generar o tenía que generar algunos compromisos del Estado en la constitución de organismos, organizaciones que vayan a permitir recibir estas denuncias, estas quejas, orientarnos un poco más, educarnos, ¿no? Y ahí iba pues estos efectos preventivo-promocionales de un envejecimiento sin... Claro, porque lo que yo le comentaba, ¿no? Esto no solamente es algo que se debe hacer, sino que se tiene que hacer, porque el Estado, al haber firmado la convención, se está obligando a algunas cosas, entre ellas lo que estábamos comentando, divulgar, capacitar a toda la sociedad sobre la convención, que no solamente la conozcamos las personas que trabajamos sobre el tema, sino que sea algo que todos lo sepan, que hay una convención. Eso, claro, porque sabemos que incluso lo que es la propia ley, no toda la gente la conoce, ¿no? Siempre hay algunos que lo saben, pero hay otros que dicen, sí, hay una ley por ahí, pero no la conocen. Entonces ahora con esta convención podemos pedir que el Estado realmente pueda hacer acciones de divulgación, ¿no? De que pueda promocionar los derechos, que pueda tratar de empoderar a las personas, no sensibilizándolas sobre el tema de la vejez y el envejecimiento, no solo porque yo tengo derechos, sino cómo es que tú vas a ver como sociedad a tus personas mayores. No permitir que hayan atropellos contra ellos, no permitir que se burlen de las personas. No, eso es lo importante, y esa es una obligación que ya tiene el Estado. Sí, así lo sentimos,
y lo hemos entendido una vez más gracias a esta tarde, Meche. Creo que esta tarde nos has enseñado y nos has ratificado algunas cosas que las teníamos un poco dispersas, nos las has ordenado, y yo personalmente te agradezco, porque creo que nos has ayudado a precisar un poco, pero también, ¿sabes qué? Nos estás permitiendo también visibilizar un poquito mejor la posición de la central en esta problemática, ¿no? O sea, no solamente de orientadora, sino también, como dice Elda muy bien, ¿no? De promover este tipo de diálogos, ¿no? Que en algún momento lo van a leer, lo van a escuchar, y para nosotros es importante porque estaríamos trabajando en esa línea, ¿no? Así que mira, tu aporte muy lindo esta tarde, y creo que hemos logrado bastante con tu presencia. ¿Tú dirás, Luigi? Y bueno, yo particularmente me parece excelente, excelente todo lo dicho, pero también hay que recalcar un hecho también, ¿no? De que ni siquiera la ley 3490 se ha promovido adecuadamente, ni siquiera se ha difundido. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Anterior a la Convención Interamericana. La ley, yo recuerdo haber estado por ahí por el Ministerio de la Mujer, y le dije, ¿por qué ustedes no hacen un método didáctico y sencillo, ¿no? Para dar a conocer artículo por artículo? Pero no, la idea de ellos era simplemente, como siempre, su forma de difundir de ellos es hacer una reunión, convocar a los supuestos representantes de los adultos mayores, decirles a ellos, y supuestamente todos los otros se van, y ya sabemos el resultado que hay, que nadie sabe. O sea, claro, puede parecer exagerado decir nadie, pero es una forma tal vez de expresarlo, ¿no? De una manera muy contundente, que la gran mayoría de los adultos mayores del Perú no conocen sus derechos. Es un caso dramático, pero es así. ¿Y dónde está el Estado, ¿no? Que debería ser un gran promotor, un gran difusor? Y no se invierte ni siquiera en campaña ni nada. O sea, eso es... No les dan la importancia de vida, no les dan la importancia de vida a ellos. Sí, para ellos no es algo relevante. Sí, no les importa. Sí. Así es verdad. Cuando ellos son los primeros que deben reforzar sobre los derechos de las personas mayores y la defensa también de estos derechos. Pero por eso también estamos nosotros como sociedad también para poder aportar de alguna manera con nuestro granito de arena para que todo eso llegue hacia los interesados y hacia la juventud también, que está caminando también a su adultez mayor. Sí, eso es cierto, ¿no? Y justamente tenemos que informarnos bien, ¿no? Para poder también informar bien, para poder saber hasta dónde, ¿no? Podemos nosotros inmiscuirnos en estas tareas, ¿no? Y ahora con la explicación que Meche nos ha dado, entendemos que sí, que tenemos toda la apertura del mundo. Así que muy bien, yo creo que hemos dado un buen inicio esta noche a nuestras actividades en este nuevo periodo, y si no tienen ningún otro comentario, vamos concluyendo de repente nuestra sesión, porque se va poniendo... Los amigos, ha habido amigos de Panamá y de Brasil, sí, que han mandado comentarios y saludos también, sí, de varios países. Sí. México también está presente y mandan saludos. Sí, nos piden que le invitemos a la doctora en alguna reunión internacional, así que ya la estaremos invitando. Ojalá que México, Panamá, Brasil se haga la fuerza suficiente para que también firmen la convención. Todavía no están. Y ya no seamos solamente 9, sino seamos los 10 que necesitamos para ya pues poder presentar algún tipo de... Sí, pues. ¿México no ha firmado? ¿Oh? ¿México todavía no ha firmado? No. No. Creo todavía. Que... No, todavía. Oh, no. Qué bárbaro. Mira, bueno. los países que han firmado son Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Solo somos 5. Que sí sabemos que ya es, nosotros, ¿no? Y Colombia.
A Colombia también hace poco también, sí. Sí, pero todavía no lo han depositado en la OEA. Ya, Por eso que no se está considera. demorando. Eso demora bastante, parece, ¿no? ¿Ah? Sí, porque hace meses que está ya... No, ha sido, sí, tienes razón, sí, en octubre. Está demorando bastante lo del documento. Sí, porque yo no sé, bueno, cuál es el procedimiento legal, o sea, no legal, no, sino de relaciones exteriores para que tengan, porque alguien tiene que ir con todo el expediente, Claro. ir a Washington y ahí depositar, para que ya tenga ese de valor. repente ahora por el tema de repente por esta problemática de la pandemia, ¿no? Está todo parado. Puede ser que sea esa la razón. Pero los otros países, pues México, Brasil, ¿no? Las vamos a fastidiar a las chicas de México, no te preocupes. Sí, Sí, molestándolas. Vamos a conversar sobre eso. Mechita, muchísimas gracias. Ha sido una tarde deliciosa. Ha sido una apertura muy bonita, muy, muy, muy buena. Yo contenta de lo que nos has dado. He tomado mucha atención y nos queda la grabación para poderla repetir para poderla escuchar cuantas veces sea necesario para poder preguntar algunas cosas. Muchísimas gracias. Para cualquier otra cosa, ya saben, cuentan conmigo. Muchas gracias. Nosotros sabemos, sí. Gracias. Y la próxima, gracias a quienes nos han acompañado esta tarde, ha sido un gusto, y a quienes nos están escuchando también, gracias Panamá, ¿no? Gracias México, gracias Colombia, que están presentes. Muchísimas gracias, los queremos mucho también. La próxima reunión temática va a ser sobre la familia, así que vamos a trabajar ese tema y vamos a comentar algunas otras actividades más que vamos a ir desarrollando. Luigi, creo que con eso estaríamos concluyendo. Sí, está muy bien, hemos terminado una excelente reunión y así que continuaremos así, pues. Nos estamos viendo. Chao, Pati. Chao, Meche. Chao, Gracias. Chao, Patricia, ya nos veremos en la próxima reunión. Bien, gracias. Nos vemos.